Buenas tardes, mi nombre es Andrea Silva y vamos a hablar sobre el tema neuroanatomía funcional y fisiología del sistema masticatorio. Este capítulo está dividido en 3 secciones. En la primera se revisa detalladamente la neuroanatomía elemental y el funcionamiento del sistema neuromuscular. En la segunda se describe la actividad fisiológica básica de la masticación, la deglución y la fonación. En la tercera se representan algunos conceptos y mecanismos importantes que son necesarios para comprender el dolor orofacial. Anatomía y función del sistema neuromuscular. Estructuras neurológicas. La unidad estructural elemental del sistema nervioso es la neurona. Está formada por una masa de protoplasma, conocida como cuerpo neural, y por unas prolongaciones protoplasmáticas del mismo denominadas dendritas y axones. Los cuerpos neuronales localizados en la médula espinal forman parte de la sustancia gris del sistema nervioso central, mientras que los cuerpos celulares que se encuentran fuera del sistema nervioso central se agrupan en ganglios. El axón es el núcleo central que forma parte conductora esencial de una neurona. Estas neuronas son capaces de transferir los impulsos eléctricos y químicos. Dependiendo de su localización y función, las neuronas son designadas con términos diferentes. Una neurona aferente conduce el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, mientras que una neurona eferente lo conduce periféricamente. Todas las neuronas internunciales o interneuronales se encuentran localizadas en el interior del sistema nervioso central. La primera neurona sensitiva recibe el nombre de neurona primaria o de primera orden. Las neuronas sensitivas de segundo y tercer orden son interneuronas. Las neuronas eferentes o motoras transmiten impulsos nerviosos para producir efectos musculares o secretorios. Receptores sensitivos. Los receptores sensitivos son estructuras neurológicas localizadas en todos los tejidos del cuerpo que proporcionan información al sistema nervioso central sobre el estado de los tejidos a través de neuronas aferentes. Al igual que en otras partes del cuerpo, en los tejidos se localizan varios tipos de receptores sensitivos que constituyen el sistema masticatorio. Los receptores sensitivos que se encuentran en tejidos periféricos, como la piel y la mucosa oral, reciben el nombre de exteroceptores. Existen también receptores específicos para molestias y dolor. Reciben el nombre de nociceptores y se localizan no solo en los tejidos periféricos, sino que también por todo el cuerpo. Otros receptores proporcionan información acerca de la posición y el movimiento de la mandíbula, y sus estructuras orales asociadas se denominan propioceptores. Tronco del encéfalo y cerebro. Cuando el impulso ha pasado a las neuronas del segundo orden, estas neuronas lo transmiten a los centros superiores para su interpretación y evaluación. Hay numerosos centros situados en el tronco del encéfalo y el cerebro que ayudan a darle el significado a estos impulsos. Núcleo del tracto espinal. Por todo el cuerpo, las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con las neuronas del segundo orden en el asta dorsal de la médula espinal. Sin embargo, las aferencias de la cara y las estructuras faciales no entran en la médula a través de los nervios espinales. Las aferencias sensitivas de la cara y la boca viajan por el quinto nervio craneal, el nervio trigémino. Los impulsos conducidos por el nervio trigémino entran directamente en el tronco del encéfalo, a nivel de la protuberancia, y hacen sinapsis en el núcleo medular del trigémino. Otro componente del complejo trigeminal troncoencefálico es el núcleo motor del quinto nervio craneal. Esta región del complejo interviene en la interpretación de los impulsos dirigidos a producir respuestas motoras. Formación reticular. Las interneuronas ascienden por varios haces que atraviesan una zona del tronco del encéfalo conocida como formación reticular. La formación reticular desempeña un papel muy importante en el control de los impulsos que llegan al tronco del encéfalo. Controla la actividad cerebral general, favoreciendo o inhibiendo la llegada de los impulsos al cerebro. Esta parte del tronco del encéfalo tiene una influencia enorme sobre el dolor y otras aferencias sensitivas. Tálamo. El tálamo actúa como una estación reguladora para la mayoría de las comunicaciones entre el tronco del encéfalo, el cerebelo y el cerebro. Hipotálamo. El hipotálamo es una estructura de pequeño tamaño situado en el centro de la base del cerebro. Es el principal centro encefálico para el control de las funciones internas como la temperatura corporal, el hambre y la sed. Estructuras límbicas.
Las estructuras límbicas controlan las emociones y el comportamiento. Las estructuras límbicas controlan también emociones como la depresión, la ansiedad, el miedo o la paranoia. También parece existir en el centro de dolor. Corteza. La corteza cerebral es la porción del cerebro en la que prácticamente se almacenan todos nuestros recuerdos y es también la principal responsable de nuestra capacidad para desarrollar la mayoría de nuestras habilidades musculares. Músculo. Cientos de miles de unidades motoras, junto con vasos sanguíneos y nervios, están unidas en un haz por el tejido conjuntivo y la fascia y forman un músculo. Función muscular. La unidad motora tan solo puede efectuar una acción, la contracción o el acortamiento. Sin embargo, el músculo en su conjunto tiene tres posibles funciones. 1. Cuando se estimula un gran número de unidades motoras del músculo, se produce una contracción o un acortamiento general del mismo. Este tipo de acortamiento bajo una carga constante se denomina contracción isotónica. 2. Cuando un número apropiado de unidades motoras se contraen en oposición a una fuerza dada, la función muscular que resulta consistente en sostener o estabilizar la mandíbula. Esta contracción sin acortamiento se denomina contracción isométrica y se produce en el macetero cuando se sostiene un objeto entre los dientes. 3. Un músculo también puede funcionar por medio de una relajación controlada, cuando se interrumpe la estimulación de la unidad motora. Con estas tres funciones, los músculos de la cabeza y el cuello mantienen constantemente una posición adecuada de la cabeza. Estos tres tipos de actividades musculares se manifiestan durante la función rutinaria de la cabeza y el cuello. No obstante, existe otro tipo de actividad muscular denominada contracción excéntrica, que puede aparecer en determinadas circunstancias. Este tipo de actividad resulta a menudo perjudicial para el tejido muscular. La contracción excéntrica consiste en un alargamiento del músculo durante su contracción. Receptores sensitivos musculares. El sistema masticatorio utiliza cuatro tipos principales de receptores sensitivos para controlar el estado en que se encuentran sus estructuras. 1. Los husos musculares, que son órganos receptores especializados que se encuentran en los tejidos musculares. 2. Los órganos tendinosos de Golgi, situados en los tendones. 3. Los corpúsculos de Pacini, que se encuentran en los tendones, las articulaciones, el periósteo, la aponeurosis y los tejidos subcutáneos. Y 4. Los nociceptores, que generalmente están en todos los tejidos del sistema masticatorio. Función neuromuscular. Función de los receptores sensitivos. El equilibrio dinámico de los músculos de la cabeza y el cuello, que antes se ha descrito, es posible gracias a la información que proporcionan los diversos receptores sensitivos. Acción refleja. Una acción refleja es la respuesta que resulta de un estímulo transmitido en forma de impulso desde una neurona aferente hasta una raíz nerviosa dorsal o su equivalente craneal, desde la que se transmite a una neurona aferente que lo devuelve al músculo esquelético. Reflejo miotáctico. El reflejo miotáctico o de distensión es el único reflejo mandibular monosináptico. Cuando un músculo esquelético sufre una distensión rápida, se desencadena este reflejo de protección que provoca una contracción del músculo distendido. El reflejo miotáctico puede ponerse en manifiesto en el sistema masticatorio. Reflejo nociceptivo. El reflejo nociceptivo o flexor es un reflejo polisináptico que aparece como respuesta a estímulos nocivos y se considera, por tanto, protector. En el sistema masticatorio, este reflejo se activa cuando durante la masticación uno se encuentra de repente un objeto duro. El aumento brusco en la fuerza de la masticación aplicada sobre el diente sobrecarga instantáneamente las estructuras periodontales, lo que produce un estímulo nocivo. Inervación recíproca. El control de los músculos antagonistas es de importancia vital en la actividad refleja. La misma importancia tiene en el funcionamiento diario del organismo. Al igual que en otros sistemas musculares, cada uno de los músculos que
soporta la cabeza y controlan. En parte, la función tiene un antagonista que contrarresta su actividad. Esta es la base del equilibrio muscular que antes se ha descrito. Algunos grupos musculares actúan sobre todo elevando la mandíbula. Otros grupos tienen como función principal su descenso. Para que la mandíbula sea elevada por los músculos temporal, pterigoideo medial o macetero, deben relajarse y descendiente los músculos suprayoideos. Asimismo, para que la mandíbula descienda, debe contraerse los músculos suprayoideos, al mismo tiempo que se relajan y descienden los músculos elevadores. El mecanismo de control neurológico de estos grupos musculares antagonistas se denomina inervación recíproca. Regulación de la actividad muscular. Para crear el movimiento mandibular preciso, el sistema nervioso central debe recibir estímulos de diversos receptores sensitivos mediante las fibras aferentes. El tronco del encéfalo y la corteza debe asimilar y organizar estos estímulos y desencadenar las actividades motoras adecuadas por las fibras nerviosas eferentes. Diversos factores del sistema masticatorio influyen en gran medida en el movimiento y la función mandibular. Los receptores sensitivos de los ligamentos periodontales, el periósteo, las ATM, la lengua y otros tejidos blandos de la boca envían información de manera permanente, la cual se procesa y se utiliza para dirigir la actividad muscular. Influencia de los centros superiores. Como hemos señalado previamente, el tronco del encéfalo y la corteza trabajan juntos para valorar y analizar los impulsos eferentes. En el tronco del encéfalo existe un grupo de neuronas que controla las actividades musculares rítmicas como la respiración, la deambulación y la masticación. En conjunto, este grupo de neuronas recibe el nombre de generador de patrón central y se encarga de sincronizar con exactitud la actividad entre músculos antagonistas para desarrollar determinadas actividades. Influencia de los centros superiores de la función muscular. Generalmente, cuando se envía un estímulo al sistema nervioso central, hay una interacción muy compleja para determinar la respuesta apropiada. Esta acción con frecuencia es casi automática, como en el caso de la masticación. Funciones principales del sistema masticatorio. El sistema masticatorio tiene tres funciones fundamentales: la masticación, la deglución y el habla. La masticación se define como el acto de triturar los alimentos, en su fase inicial de la digestión. Acción masticatoria. La masticación se lleva a cabo mediante movimientos rítmicos bien controlados de separación y cierre de los dientes maxilares y mandibulares. Puede dividirse en una fase de apertura y una fase de cierre. El movimiento de cierre puede subdividirse, a su vez, en la fase de aplastamiento y la fase de trituración. Durante la masticación se remiten movimientos similares una y otra vez, hasta que se ha fragmentado suficientemente el alimento. Durante la fase de cierre, sigue un trayecto posterior y termina con un movimiento anterior para regresar a la posición intercuspidea máxima. Contactos dentarios durante la masticación. Cuando al principio se introduce el alimento en la boca, hay pocos contactos. A medida que el bolo va fragmentándose, la frecuencia de los contactos dentarios aumenta. En las fases finales de la masticación, inmediatamente antes de la deglución, se realizan contactos en cada movimiento de masticación, pero las fuerzas sobre los dientes son mínimas. Se han identificado dos tipos de contactos: deslizantes, que se dan cuando los planos inclinados de las cúspides pasan unos sobre otros en las fases de apertura y cierre de la masticación, y simples, que se llevan a cabo en la posición intercuspidea máxima. Durante dicho movimiento, la cantidad y la calidad de los contactos dentarios envía constantemente al sistema nervioso central información sensitiva referente al carácter del movimiento de masticación. Cuando se observan los movimientos de masticación de personas con dolor en la ATM, se aprecia un patrón menos repetido. Los movimientos son mucho más cortos y más lentos y tienen un trayecto irregular. Fuerza de masticación.
La fuerza de mordida máxima que puede aplicarse en los dientes varía de un individuo a otro. En general se observa que los varones pueden morder con más fuerza que las mujeres. Se indicó que la carga de mordida máxima de la mujer oscilaba entre los 35.8 y 44.9 kilogramos, mientras que del varón era de 56.6 a 64.4 kilogramos. La fuerza de mordida máxima parece aumentar con la edad hasta llegar a la adolescencia. Papel de los tejidos blandos en la masticación. La masticación no podría realizarse sin la ayuda de estructuras de los tejidos blandos adyacentes. Cuando se introduce el alimento en la boca, los labios guían y controlan la entrada y a la vez realizan el sellado de la actividad oral. La lengua tiene un papel importante, no solo en el sentido del gusto, sino también para mover el alimento dentro de la cavidad oral para conseguir que la masticación sea suficiente. Deglución. La deglución consiste en una serie de contracciones musculares coordinadas que desplazan un bolo alimentario de la cavidad oral. La estabilización de la mandíbula es una parte importante de la deglución. La mandíbula debe estar fija para que la contracción de los músculos suprayoideos e infrayoideos pueda controlar el movimiento del hueso yoides, que es necesario para la deglución. La deglución normal del adulto que utiliza los dientes para mantener la estabilidad mandibular se ha denominado deglución somática. Cuando no hay dientes, como ocurre con el recién nacido, la mandíbula debe fijarse por otros medios. En la deglución infantil o deglución visceral, la mandíbula se estabiliza colocando la lengua hacia adelante y entre las arcadas dentarias o las encías. La deglución infantil también puede mantenerse cuando se notan molestias al contactar los dientes debido a la presencia de caries o por sensibilidad dentaria. En la deglución del adulto normal, la mandíbula se estabiliza mediante los contactos dentarios. El contacto dentario medio durante la deglución dura aproximadamente 683 segundos. Aunque la deglución es una actividad continua con propósitos didácticos, aquí se divide en 3 fases. Primera fase. La primera fase de la deglución es voluntaria y se inicia con una separación selectiva del alimento masticado para formar una masa o bolo. Segunda fase. Cuando el bolo ha alcanzado la faringe, una onda peristáltica causada por la contracción de los músculos constrictores faringeos lo hace descender hasta el esófago. Tercera fase. La tercera fase de la deglución consiste en el paso del bolo por todo el tracto esofágico hasta llegar al estómago. Frecuencia de la deglución. Los estudios realizados han indicado que el ciclo de la deglución se produce 590 veces durante el periodo de 24 horas, 146 ciclos durante las comidas, 394 ciclos entre las comidas estando despierto y 50 ciclos durante el sueño. Fonación. La fonación es la tercera función básica del sistema masticatorio. Se produce cuando se fuerza el paso de un volumen de aire de los pulmones a través de la laringe y la cavidad oral por la acción del diafragma. Dado que la fonación está producida por la liberación de aire de los pulmones, se lleva a cabo durante la fase expiratoria de la respiración. Consideraciones sobre el dolor orofacial. El dolor es una de las emociones negativas más poderosas que un ser humano puede experimentar y que demanda atención y respuesta. Es interesante apuntar que aproximadamente el 45% de la corteza sensitiva humana se concentra en la cara, la boca y las estructuras orales. El dolor orofacial crónico compromete la capacidad del individuo para desenvolverse con éxito en una sociedad, tanto en el trabajo como en el ocio. La mayoría de los clínicos son bastante ajenos a este componente tan significativo y personal del dolor orofacial, por lo que se ha de apreciar que el dolor que se siente en las estructuras orofaciales es mucho más amenazante, importante y personal que el dolor que se siente en otras zonas del cuerpo.
Los odontólogos deben comprender y apreciar que estos factores psicológicos acompañan al dolor orofacial, especialmente a medida que el dolor se va volviendo más crónico. El homúnculo es la representación gráfica de las áreas funcionales de la corteza sensitiva. Obsérvese que aproximadamente el 45% de la corteza sensitiva está dedicada a la cara, la boca y la garganta. Modulación del dolor. Durante muchos años se pensó que el grado y el número de nociceptores estimulados eran los responsables de la intensidad del dolor percibido por el sistema nervioso central. En algunos pacientes, pequeñas lesiones causan un gran dolor, mientras que en otros solo se manifiesta un dolor leve con una lesión mucho mayor. Con el estudio del dolor se ha puesto en manifiesto cada vez con mayor claridad que el grado de dolor y sufrimiento no tiene una buena correlación con la cantidad de lesión ística. En cambio, el grado de dolor tiene una relación más estrecha con la amenaza percibida por el paciente a causa de la lesión y con un grado de atención prestada a esta. Los factores que influyen en la modulación del estímulo nocivo pueden ser psicológico o físico. Los factores psicológicos están en relación con el estado emocional del individuo, por ejemplo, alegría, tristeza, satisfacción, depresión, ansiedad. Además, el condicionamiento previo influye en su respuesta a un estímulo nocivo. Asimismo, la duración del estímulo tiende a afectar el dolor mediante una excitación. En otras palabras, cuanto más duradero es un estímulo, mayor es el dolor percibido. Es importante en este punto establecer las diferencias entre 4 términos: nocicepción, dolor, sufrimiento y conducta dolorosa. La nocicepción hace referencia al estímulo nocivo originado en el receptor sensitivo. Esta información la transporta la neurona primaria del sistema nervioso central. El dolor tiende a ser un componente sensorial. Puede ser producto de una lesión tisular actual, pero esta lesión tisular no es esencial. El término sufrimiento hace referencia a otro fenómeno. Se refiere a la manera en que el individuo reacciona ante la percepción del dolor. La conducta dolorosa es otro término con un significado diferente. Hace referencia a las acciones audibles o visibles de un individuo que comunica el sufrimiento a los demás. Como sabemos hoy en día, el organismo tiene por lo menos 3 mecanismos con los que puede modular el dolor: el sistema de estimulación cutánea no dolorosa, el sistema de estimulación dolorosa intermitente y el sistema de modulación psicológica. Sistema de estimulación cutánea no dolorosa. Las fibras nerviosas que llevan la información del sistema nervioso central, es decir, fibras aferentes, tienen diversos grosores. Como se ha mencionado, cuanto mayor es el diámetro de la fibra, más rápidamente viajan los impulsos que transporta. Sistema de estimulación dolorosa intermitente. Otro tipo de sistema de modulación de dolor puede ponerse en marcha mediante la estimulación de áreas del organismo que tienen concentraciones elevadas de nociceptores y una impedancia eléctrica baja. La estimulación de estas áreas puede reducir el dolor percibido en un lugar distante. Esta reducción se debe a la liberación de opioideos endógenos denominados endorfinas. Fundamento racional. Una vez captado el concepto de la modulación del dolor, es fácil comprender que el dolor es mucho más que un simple reflejo. Tipos de dolor. Para comprender y tratar mejor el dolor, el clínico debe ser capaz de diferenciar su origen de su localización. El dolor primario se aprecia fácilmente, puesto que suele ser el tipo más frecuente de dolor. Un buen ejemplo de ello sería el dolor dental. El paciente nota el dolor de un diente en concreto y la exploración dentaria revela que ese diente presenta una gran lesión de caries, que de hecho está causando el dolor. No todos los dolores son primarios y esto puede hacer mucho más difícil el tratamiento de los trastornos de la masticación. Existen generalmente 3 tipos de dolor heterotópico. El primero es el dolor central,
cuando hay un tumor u otra alteración en el sistema nervioso central. Un segundo tipo de dolor heterotópico es el dolor proyectado. En este caso, las alteraciones neurológicas causan sensaciones dolorosas que siguen la distribución periférica de la misma raíz nerviosa que está afectada por el trastorno. Un ejemplo de dolor proyectado sería el atrapamiento de un nervio en la región cervical. Un tercer tipo de dolor heterotópico es el dolor referido. En este caso, las sensaciones se perciben no en el nervio afectado, sino en otros ramos de este nervio, o incluso en un nervio completamente distinto. Un ejemplo de dolor referido es el dolor cardíaco. Otra regla que debe recordarse es que la provocación local en el origen del dolor causa un aumento de los síntomas, mientras que la provocación local en la localización del dolor generalmente no da lugar a este incremento sintomático. Efecto de excitación central. Parece que algunos estímulos llegados al sistema nervioso central, como el dolor profundo, pueden crear un efecto de excitación sobre otras interneuronas no asociadas. Este fenómeno se denomina efecto de excitación central. Se ha sugerido que las neuronas que llevan estímulos nociceptivos al sistema nervioso central pueden excitar otras interneuronas de dos formas posibles. La primera explicación sugiere que si el estímulo aferente es constante y prolongado, bombardea de manera continua la interneurona y da lugar a una acumulación de sustancias neuromisora en la sinapsis. Si esta acumulación llega a ser elevada, puede producirse una fuga de la sustancia neurotransmisora hacia una interneurona adyacente. La neurona original excitada aporta información de origen real de dolor, es decir, un dolor primario. Es importante tener presente que no todos los dolores causan efecto de excitación central. Manifestaciones clínicas del efecto de excitación central. Los efectos de excitación central pueden dar lugar a varias manifestaciones clínicas. Cuando afecta a interneuronas aferentes, produce un dolor periférico. El dolor periférico, la provocación local en el origen del dolor, aumenta su intensidad tanto en el origen como a menudo en la localización dolorosa. Un bloqueo anestésico local en la localización del dolor no afecta al dolor percibido, puesto que este no es el origen del dolor. Otro tipo de sensación dolorosa que puede experimentarse cuando se produce una estimulación de interneuronas aferentes es la hiperalgesia secundaria. De hecho, la palabra significa aumento de la sensibilidad del dolor. Cuando un estímulo que normalmente no es doloroso, como un leve toque, produce dolor, esta situación recibe el nombre de alodinia. Se produce una hiperalgesia o alodinia primaria cuando aparece un aumento de la sensibilidad a causa de algún factor local. La hiperalgesia o alodinia secundaria se da cuando hay un aumento de la sensibilidad de los tejidos sin una causa local. La hiperalgesia y la alodinia secundaria difieren ligeramente del dolor referido porque el bloqueo anestésico local en el origen del dolor no detiene inmediatamente los síntomas. La hiperalgesia y la alodinia secundaria pueden persistir durante algún tiempo después de aplicado del bloqueo. Otro tipo de efecto eferente producido por el dolor profundo es el desarrollo de una zona localizada de hipersensibilidad en los tejidos musculares. Estas zonas reciben el nombre de puntos gatillos. Como se ha indicado, el estímulo del dolor profundo puede introducir una cocontracción protectora. Si ésta se prolonga, se origina un dolor muscular. Una vez que el dolor muscular ha aparecido, este constituye un origen del dolor profundo. El resultado clínico es un trastorno doloroso que se autoperpetúa. El conocimiento de los efectos de excitación central es básico para el tratamiento del dolor orofacial. El papel que desempeñan estos factores es importante para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos temporomandibulares.